Bienvenidos a otra edición más de Visión STEAM PI. Estamos en el mes de la ciencia, ya no es la semana, es el mes de la ciencia. Seguimos hablando de todo lo que tenga que ver con la ciencia y hoy un tema súper interesante, ya la tuvimos alguna vez a nuestra invitada y hoy viene con una acompañante. Nos vamos a hablar de ciencias de los materiales. Bienvenida, Rosa, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Lilian? Súper contenta, muy bien, aquí con nuestras invitadas ya de lujo. Hoy todas mujeres en Visión STEAM PI, Lilian. Hoy vamos a ser mujeres al poder. Bienvenida a toda la audiencia de Visión STEAM PI aquí por EduCanal. Y sí, bueno, sí, seguimos nosotros la celebración en el mes de la ciencia y vamos a presentar a una ya amiga de la casa y otra invitada de lujo también. Ya quiero presentar a la doctora Magna Monteiro. Ella es de la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional de Asunción. Bienvenida, doctora Monteiro, ¿cómo le va? Muchas gracias, estamos bien. Muchas gracias, doctora, por la presencia. También queremos presentar a otra honorable invitada que hoy nos va a comentar todo lo que tenga que ver con la ciencia de los materiales. Y se trata de la ingeniera Omaira Ferreiro, de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Nacional de Asunción. Bienvenida, ingeniera, ¿cómo le va? Buenas, un gusto estar acá. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, encantadísima. Y en breve, doctora, ya ingeniera Ferreiro, también en breve nos contaba que en un mes más ya se va a convertir en la flamante doctora también. Qué bueno, qué gusto da así, Lilian, ¿verdad? Que la ciudadanía y nuestra audiencia sepa qué mujeres valiosas tenemos, qué profesionales calificados tenemos en Paraguay. Realmente un orgullo, ingeniera Ferreiro. Bueno, Lili, ya podemos comenzar con este apasionante tema que tiene que ver con la ciencia de los minerales. Adelante, Lili. Vamos a estar tratando este tema de la ciencia de los materiales. Los minerales es una de las patas, digamos, pero es la ciencia de los materiales, que hoy en día es una aplicación. Yo recuerdo hace años atrás, cuando todo esto se inició con Magna en la Facultad Politécnica, de donde también hoy me vestí de la Facultad Politécnica, no sé si ven el colorcito, estoy con el colorcito de la Facultad Politécnica hoy. Así es que visionaban todo lo que era la ingeniería de los materiales y decíamos, ¿qué es esto? Así es que, doctora Magna Monteiro, si nos puede dar a la audiencia qué significa la ciencia de los materiales y cómo se aplica. Bueno, Lilia, realmente la ciencia de los materiales para mí es una ciencia formidable, una ciencia interdisciplinaria. No podemos olvidar que toda essa área de materiales se divide em engenharia e ciência, onde a ciência é a responsável por la creação, por el estudo, e a engenharia, a aplicação de lo que se estuda em la ciência, né? Então, para mim, ciência de los materiales é divina, é descobrir como funciona o mundo, porque é uma ciência transversal a todas as áreas. Si hablamos de salud, hablamos de materiales. Si hablamos de espacio, hablamos de materiales. Entonces, para mí, la ciencia de los materiales es una ciencia transversal y multidisciplinaria. Excelente, doctora Monteiro. Y también queremos conocer un poco la perspectiva y de qué se trata esa tesis que en breve va a presentar nuestra ingeniera Ferreiro. Adelante, por favor. Bueno, la ciencia de los materiales, coincido totalmente con la doctora Magna. Yo soy ingeniera química, de mi carrera de grado es en ingeniería química, y yo creo que la ciencia de los materiales está fuertemente ligada a la química, fuertemente ligada a la física, a las ingenierías en general, mecánica, civil, y uno de repente no se da cuenta, pero cuando comienza a pensar en ese mundo de la ciencia de los materiales, comienza a meterse en esa área, se da cuenta que todo lo que se está desarrollando últimamente tiene un alto componente de estudio de esta área. Tiene, no sé, los teléfonos celulares, todo está súper ligado al desarrollo de esos nuevos materiales, al estudio de las propiedades de todo ese campo. Y en el caso yo estoy un poco entre las dos áreas de ingeniería química e ingeniería de materiales, y en la parte de mi tesis de doctorado lo que yo trabajo es con una membrana polimérica
que utilizo para el tratamiento de efluentes. Entonces, en este caso, mi área de material está relacionada con esa membrana. Excelente, o sea, la aplicación, según entiendo, entonces todo lo que tenga que ver con la parte química y también la parte de la ciencia de los materiales propiamente, y también tiene que ver con la industrialización, porque los plásticos, todo eso también tiene que ver con la ingeniería de los materiales. Entiendo bien, doctora Magna. Essa é uma pergunta muito interessante, Lilia. De hecho, com todo este clima de pandemia, vemos que vai existir, vai surgir uma nova tendência de estudo em ciência de los materiais quando falamos no tema do curtoplastismo, por exemplo, de la curta aplicação de los materiais que queremos, que a ciência quer desenvolver. Se pode ver muito agora a tendência, por exemplo, em Europa, né? O fast fashion genera muito resíduo. A ciência de los materiais está incursionando nesse tema do fast fashion, que é como vamos reutilizar ou reciclar a quantidade de roupa que se hace e que se usa um dia ou dois e já não utilizar mais. Né? Essa é uma tendência mundial, porque a indústria têxtil, se vermos de frente, é a segunda indústria mais poluente, poluente se diz, né? Então, a indústria de fast fashion é a indústria mais poluente do mundo depois do plástico. O que vamos fazer com esta roupa? E tudo isso está incursionando na economia circular, que deve ser implementada em los próximos anos no mundo. A economia circular é partir do início da produção da matéria-prima hasta o reciclado daquilo que se usou e não sabemos onde aplicar mais. Então, todo isso é tendência, e com esse tema da pandemia, onde se viu de cerca o impacto que ocasiona o uso desenfrenado de los produtos na natureza, é que está direcionando essa ciência de los materiais, de aplicações a curto prazo e mediano prazo, a direcionar os estudos e a investigação hacia a reutilização, o reciclaje de los resíduos. A indústria textil genera muita água residual. Creio que aí, não sei, Almária, você poderia falar um pouquinho sobre as águas residuais na indústria. A indústria, tanto de carne, de curtiembre, indústria textil, generam, a própria indústria da cerveja também genera muitos resíduos industriais, efluentes que têm wastewater. Creo que aí Omária poderia falar um pouquitito sem agredir nuestros empresarios. Bueno, con esto vamos a ir ya a un breve corte, quédate ahí porque recién estamos empezando con este apasionante tema que tiene que ver con la ciencia de los materiales. Volvemos enseguida. El sol se levanta sobre el río Paraná. Sus aguas corren por el vertedero de Añacuá, por donde pasan millones de litros por segundo sin aprovechamiento alguno. Hoy comenzamos a escribir una nueva historia. El ruido del rumoroso Paraná se rompe con el rugir de las máquinas y el grito de hombres que trabajan día y noche en el plan de maquinización de Añacuá. Esta emblemática obra significará la generación de 10% más de energía limpia y renovable para beneficio de nuestro pueblo, y lo hará sin ocasionar ningún daño ambiental. Hoy, Añacuá se abraza al río y se erige imponente, convirtiéndose en la obra energética más importante de la era democrática y consolidando cada vez más nuestra soberanía energética. Yacyretá, mucho más que una hidroeléctrica. Estamos de vuelta aquí en nuestro segundo bloque conversando de este interesante tema que tiene que ver
con la ciencia de los materiales y la aplicación, la aplicabilidad que tiene que ver con la ingeniería de los materiales, según lo que nos había mencionado la doctora Magda Monteiro en el primer bloque. Y desde ese punto de vista de la aplicación, hablamos en el uso de las industrias, digo bien, doctora Omaira, ingeniera Omaira, si nos podría decir el tema el tratamiento de las aguas residuales. ¿Cómo esto podemos aplicar? Entendemos que también en eso se basó su investigación, que ahora está con el doctorando, ¿verdad? Exactamente. Bueno, básicamente, prácticamente desde que estoy trabajando con Magna, estoy en esa área de materiales conectada al área química que tiene que ver con el tratamiento de fluentes en general. En el caso específico, el proyecto en el que había trabajado con la doctora Magna, trabajamos con el desarrollo de un biofiltro. Es un material que obtuvimos a partir de hueso bovino, y eso también tiene mucho que ver con lo que la doctora Magna estaba hablando de la economía circular, de aprovechar los residuos para crear nuevos materiales. Este nuevo material que creamos, en verdad no, era no es que creamos un nuevo material, sino que aprovechamos ese material, el hueso, para desarrollar un biofiltro que su aplicación era la captación de metales pesados. Entonces, si pensamos a nivel industrial, eso se podría usar en una industria que tenga un alto componente contaminante relacionado a metales pesados, y ese material desarrollado lo que hacía era retener esos metales y obtener un agua tratada. Y la ciencia y la ingeniería de materiales estaba totalmente involucrada porque lo que hicimos fue aprovechar ese residuo, hacerle unas modificaciones al material para que tenga esas propiedades. Recientemente, en un trabajo de grado de la Facultad de Ciencias Químicas, unos alumnos desarrollaron una membrana con ciertas propiedades para la retención de colorantes de la industria textil. Como dijo la doctora Magna, es una de las industrias más contaminantes, y en general los tratamientos convencionales que encontramos en las industrias logran es remover todo el contaminante, pero de repente el color es algo así que queda todavía en el efluente. Entonces lo que nosotros hicimos fue desarrollar una membrana. Utilizamos un material base que fue modificada, cuya superficie fue modificada, y se le agregaron nanopartículas para permitir la retención del colorante y también obtener un agua ya, un efluente incoloro. Y en este trabajo estuvimos trabajando de cerca con la doctora Magna para la parte de la caracterización, porque es importante determinar la porosidad que va a tener ese material. Entonces utilizamos equipos con los que la Facultad Politécnica cuenta, que son microscopía electrónica de barrido. Utilizamos la difracción de rayos X porque obtuvimos unas nanopartículas y necesitábamos determinar la pureza de ese material. Y entonces, en ese desarrollo, en ese camino de buscar o conseguir una determinada aplicación, está por detrás toda el área de ciencia e ingeniería de los materiales, que va a permitir, va a dar las herramientas para que se pueda obtener ese material con esas propiedades específicas. Y ya relacionado a mi tesis de doctorado, yo trabajo con una membrana que tiene unas propiedades específicas para la aplicación que se usa, que es para el tratamiento de efluentes de la industria del etanol. Entonces, en diferentes industrias tenemos diferentes formas de encarar o traer la ciencia de los materiales para conseguir mejores resultados. Interesante, ingeniera Ferrero, y me parece tan relevante lo que ustedes están estudiando en relación al impacto ambiental que puede llegar a tener. Y digo para bien, porque la propuesta que ustedes están presentando justamente es para que
el impacto ambiental sea mucho menor o casi cero, ¿verdad? En relación a eso me gustaría saber, doctora Monteiro, desde su experiencia, ¿cómo están haciendo hoy esas industrias sin este tipo de tratamiento que está mencionando la ingeniera Ferreiro? Esas aguas residuales de las diferentes industrias, ¿cómo hoy están siendo tratadas y cómo la academia puede colaborar, doctora? Bem, Rosa, esse todavia é um tema bastante, podemos dizer, um pouco nebuloso, porque sabemos que todos os nossos rios, lagos, arroios, lagunas andam meio contaminados devido à eliminação de águas residuais discriminadas, né? Indiscriminadas. Então, eu creio que essa relação indústria-academia é algo que se vai adquirir com o tempo. Nós todavía não temos a tradição, ou a indústria não tem a tradição de recorrer à academia para buscar soluções a problemas intrínsecos de cada uma, né? Por exemplo, firmar um convênio, um acordo, uma carta de confidencialidade. Pero eu creio que isso são barreiras que, com o tempo, vamos conseguindo romper e superar essa falta de relação mais cercana entre ambas instituições. Entiendo, doctora. Entonces lo que tenemos que hacer fuerza, como ya es costumbre, Lilian, acá desde Visiones Team PI, es poder conectar, ¿verdad? Poder conectar todos estos esfuerzos que se está realizando desde la academia con el área gubernamental, con el área de las industrias, para poder realmente llegar al objetivo que estamos trazando, que es cuidar el ambiente y cuidar un montón de otras cuestiones que tienen que ver con el desarrollo productivo y también que redundan en la salud de los paraguayos. Bueno, con esto vamos a un breve corte, gente, quédense allí porque vamos a continuar con este apasionante tema que tiene que ver con la ciencia de los materiales. Volvemos enseguida. Desde Yacyretá acompañamos la campaña de gobierno en la lucha contra el coronavirus. Invertimos especialmente en la refacción e instalación de nuevos servicios de salud. Entregamos miles de kits de alimentos para apoyar a familias carenciadas. Pero no dejamos de apostar a la educación, la producción, la infraestructura, la provisión de agua potable y el cuidado del medio ambiente. Seguimos trabajando en el aumento de generación y disposición de nuestra energía limpia y renovable. El COVID no nos detiene. Adoptemos un nuevo modo de vivir, manteniendo la distancia, lavándonos las manos con frecuencia y usando tapabocas, cuidándonos entre todos. Yacyretá, mucho más que una hidroeléctrica.